Vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo en este día. Libro de Hechos, capítulo 8. Capítulo 8 de Hechos, versos del 26 en adelante, para la gloria de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Pueden tomar asiento en esta tarde. Felipe le dice al etíope: hermano, ¿entiendes lo que lees? Es una pregunta que en esta tarde nosotros vamos a entender el mensaje que traía el siervo Felipe para este funcionario, para este etíope. ¿Entiendes lo que lees? Toda persona que puede leer, que ha tenido el estudio de primaria, con solamente cursar el primer año, esa persona ya puede leer un libro, puede leer una historia. Pero en la palabra del Señor, en lo espiritual, hay algo más que saber leer. Hay algo más que saber leer o descifrar un texto o un libro de cualquier índole. Hay que saber entender la palabra del Señor. Porque si nosotros no entendemos la palabra de Dios, las promesas de Dios no se van a realizar en nuestra vida. Si nosotros no entendemos el mensaje de Dios, nunca vamos a saber lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es necesario entender lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, y eso es a través de la palabra profética que se ha escrito y que se ha dejado para nosotros establecida, que es la Biblia, la palabra de Dios. Los siervos de Dios, hermano, incluyendo a Felipe, los apóstoles, los discípulos, los profetas antiguos, los reyes, fueron personas que no solamente leyeron la palabra, que no solamente la estudiaron, sino que ellos la entendían. Hablando de los siervos que honraron a Dios, como el siervo Job, como Moisés. Personas que no solamente la leían, sino que la sabían entender. Vemos que Jesús, dice la palabra, que Él escogió hombres del vulgo, hombres sin letra, hombres que a duras penas podían leer la palabra de Dios, pero eran hombres capacitados con ese gran don, con ese gran privilegio de saber entender y saber descifrar lo que la palabra decía para ellos. ¿Entiendes lo que lees? Hoy en día podemos mirar infinidad de personas estudiadas en seminarios, en instituciones religiosas, academias, pero la persona no entiende lo que está leyendo. La persona no entiende lo que está estudiando. Usted puede saber de estudiantes seculares, hermano, que han sido preparados, que se les ha dado las mejores escuelas,
y no tienen éxito, porque ellos no han sabido descifrar, ellos no han entendido el estudio secular que se les fue dado, por lo cual no han tenido una victoria. Si una persona estudia medicina y esa persona no entiende lo que está leyendo, aunque sea muy preparado, esa persona no va a saber ejercer la medicina porque no la está entendiendo. Y la palabra de Dios, nosotros también tengamos letra, sepamos estudiar, leer o no leer, Dios nos tiene que dar el entendimiento. Hay uno falto de entendimiento, dice el Señor, de sabiduría, pídala a Dios, que Él es rico para darnos en abundancia. Y en esta ocasión Dios nos lleva hasta el pasaje de Hechos, que el capítulo 8, verso 26 en adelante, hasta el 40, más claro, hermano. Nos habla de un hombre, de un etíope, un funcionario, de un religioso, podríamos decir, una persona que iba a adorar a Dios, una persona que iba a cantar a Dios, una persona que iba a escuchar el mensaje de Dios, una persona que iba a dar un sacrificio a Dios, que iba a llevar una ofrenda a Dios, pero que no entendía el mensaje que estaba leyendo. Dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe, hermano, diciendo: levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice el 27 que entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, hermano, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, dice que él estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Estamos hablando de un hombre, hermano, que venía a adorar a Dios. Un hombre que venía dispuesto a dar un sacrificio a Dios. Un hombre que venía decidido a dar una ofrenda a Dios. Pero había algo en su vida que le impedía acercarse a Dios, que no entendía lo que estaba leyendo. Él no entendía, aunque iba a la sinagoga, aunque iba a la congregación, él se salía igual porque no entendía el mensaje. Muchos en estos tiempos, desde tiempos remotos, entran a las congregaciones, salen igual, no entienden el mensaje. Se lee en el púlpito: el alma que pecare, esa morirá, y la persona sigue pecando porque no ha entendido ese texto que el Señor nos ha dejado. Se predica del púlpito: sin santidad nadie verá a Dios, y la persona sigue en pecado, sigue en rebeldía y no se santifica por esa razón, hermano, como el etíope, porque no ha entendido el mensaje de Cristo Jesús. Se predica de un nuevo nacimiento como Nicodemo, que es necesario nacer de agua y de espíritu, y la persona no nace ni de agua ni de espíritu, porque la persona no ha entendido como el etíope y sigue adulterando, sigue mintiendo, porque para ellos esa palabra no existe. La leen pero no la entienden. Así este hombre se pasaba día con día, hermano, leyendo la palabra de Dios en Isaías, donde dice que como oveja fue llevado, como oveja a la muerte fue llevado, dice, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y este hombre no sabía de quién estaba hablando. Y era una persona religiosa, una persona que estaba dentro de la congregación. Muchos estamos dentro de la congregación, pero muchos no entienden la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Se dice: clama a mí y yo te responderé. La persona clama, Dios no le responde, porque la persona aún no ha tenido un encuentro real con Dios, porque la persona no ha sabido descifrar, no ha sabido entender lo que Dios le está diciendo a esa persona que clame a Él, y Él le va a responder, porque no entiende lo que lee. Leía una y otra vez
el etíope. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Pero él no sabía que estaba hablando de Jesús. Se habla en Apocalipsis 21:8 que los mentirosos y una serie de personas que no van a entrar, y las personas siguen practicando esa clase de pecado porque la palabra todavía no les resplandece, porque ellos todavía no entienden el mensaje de Cristo Jesús. La persona de hoy en día es teólogo, es seminarista, es elocuente, pero no entiende la palabra de Dios. Y cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, hay un peligro sobre nuestra vida. Este hombre iba a la congregación, iba al templo a orar, iba a cantar, iba a ofrecer sacrificio. Este etíope, hermano, y él escuchaba el mensaje, y no solamente eso, sino que era una persona que cuando iba caminando, por ejemplo, cuando iba en su carruaje, él iba leyendo la Biblia, iba leyendo el libro de Isaías. Era muy estudioso, le gustaba estudiar la palabra, le gustaba investigar, pero no entendía el mensaje, no sabía de quién estaba hablando. Muchos hoy en día no entienden lo que están leyendo. Muchos no entienden lo que se está predicando. Muchos no entienden, hermano, lo que ellos están leyendo. Por eso la persona sigue pecando, por eso la persona sigue en rebeldía, porque ellos no saben todavía. La luz no ha venido. El proverbista dice que la enseñanza, hermano, es luz. Alabado sea Dios. Y el salmista decía: lumbrera es tu palabra a mis pies. Alabado sea Dios y a mi camino. Alabado sea bendito Dios. Porque el que entiende la palabra, el que la descifra, el que es revelación, alabado sea Dios, Dios se glorifica en su vida. Cuando usted entiende la palabra, hermano, pero cuando usted no la entiende, hay un peligro sobre usted y sobre su familia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Iba un hombre en su carruaje con sus caballos, hermano, ahí. Venía de adorar a Dios, venía de glorificar a Dios, de darle gracias a Dios. Muchos le dan gracias a Dios, pero no saben de qué. Muchos aplauden en la iglesia, hermano, en la congregación, pero no saben ni para qué, porque no entienden. No se les ha explicado. Muchos dicen aleluya, muchos dicen amén, pero no saben ni por qué dicen amén ni aleluya, porque no entienden el mensaje. Alguien dice por ahí: Jesús está muerto. El otro dice amén. La gente dice amén, la gente dice aleluya solamente por decir, porque no entiende, no sabe ni por qué están diciendo amén. Alabado sea Dios. Así también este hombre, hermano. Este hombre iba leyendo, estudiando día con día, pero no entendía el mensaje. Por eso, aunque se dio un mensaje elocuente, un mensaje lleno de Dios, un mensaje lleno de la palabra de Cristo Jesús, la persona sigue saliendo igual. Porque si la persona no ha tenido un encuentro con Dios, la persona sigue igual. No entiende, no ha entendido el mensaje. ¿Se acuerda usted de Jesucristo? Cuando los fariseos se acercaban a Él, mire, Jesús daba unos mensajes tremendos, hermano. Jesús daba unos mensajes elocuentes, unos mensajes de convencimiento, unos mensajes que aún el mismo diablo, hermano, tenía que arrodillarse ante Él. Aún el mismo Satanás tenía que clamar y huir de su presencia. Pues ante esos mensajes, los fariseos no entendían. Escuchaban y no entendían. Jesús le decía parábolas sencillas, hermano, y ellos no entendían. Tenía que volverles a explicar a los fariseos. Jesús ponía un ejemplo y los fariseos decían: ¿qué? No entiendo. Y Jesús tenía que explicar una vez más la parábola o lo que Él estaba hablando, porque
porque aquellos religiosos no entendían la palabra. Hoy en día hay muchos religiosos, hermano, que la palabra de Dios no le es luz, no le es enseñanza, porque todavía, como en el tiempo antiguo fariseo, hermano, todavía hay personas que no reciben la luz de Jesús. Tienen la palabra como la tenían los fariseos, pero no la luz. Por eso Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y ante esta necesidad había un hombre preparado, hermano. Ante esta necesidad había un hombre decidido, aunque no sabía de letra, aunque no tenía estudio, aunque no tenía seminario, aunque no tenía diplomas, aunque no tenía certificados ni títulos, pero entendía la palabra de Cristo Jesús. Cuando los discípulos fueron dispersados, hermano, Felipe fue uno de los que descendió a Samaria predicando a Cristo, predicando a Jesús, porque él había entendido, hermano, el mensaje de Cristo Jesús. Y me seréis testigos en Jerusalén, alabado sea Dios, en Samaria y hasta lo último de la tierra y en todo el mundo, hermano. Y Felipe había entendido el mensaje de Dios. Por eso, aunque había persecución, aunque había asesinato, él predicaba a Cristo, aleluya, en Samaria, porque él había entendido el mensaje de Cristo. Este tío, hermano, estudiaba la palabra, pero no entendía lo que leía. No entendía. Hay quienes se pasan 5 días, hermano, estudiando, estudio para predicación, estudio para maestro, escuela dominical, estudio por aquí, estudio por allá, pero no entienden lo que es la palabra. Ellos mismos predican santidad y no la viven. Ellos mismos predican en contra del pecado y siguen pecando, porque aún no han entendido el mensaje de Dios. Mientras que había un hombre, hermano, que no entendía el mensaje de Dios, llamado Saulo de Tarso. Y Saulo se metía a las sinagogas, se metía a las aldeas, se metía a las casas, e iba por cartas a los líderes, a los sacerdotes, para sacar al pueblo de Dios de donde estaban adorándole. Mientras que había un hombre como él, como Saulo de Tarso, había uno que entendía el mensaje de Dios. Mientras que había uno que perseguía a la iglesia, había otro que glorificaba a Cristo Jesús. Mientras que había uno que pisoteaba el evangelio, Saulo, hermano, había otro llamado Felipe que glorificaba a Dios en medio de la muerte, en medio de la persecución. Él entendía el mensaje de Dios. Aleluya. Así en este tiempo, mientras hay algunos, hermanos, que persiguen la iglesia, que persiguen a los siervos, hay otros que saben entender el mensaje de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice que Felipe hizo caso al Espíritu Santo, porque fue un testigo del Espíritu Santo. Dice que se subió junto con el etíope, junto a este religioso, y le dice: ¿qué estás leyendo, amigo? ¿Qué es lo que estás estudiando? Vamos a leer, hermano, ahí. Verso 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Dios habló con Felipe y le dice: súbete ahí con él y explícale. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Felipe veía un hombre religioso, un hombre que estaba estudiando la palabra de Dios, que estaba estudiando la ley, que estaba estudiando el mensaje de Dios. Aparentemente él entendía, pero Dios le dice a Felipe: sube con él. Y escuchó a este etíope hablar de Isaías, y le dice a Felipe:
¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que lees? Él responde, hermano, el verso 31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Él responde, fíjese la respuesta que él da, hermano. Este era un hombre humilde, un hombre con un corazón sincero. Él buscaba a Dios, él trataba de agradar a Dios, pero él no entendía el mensaje, él no sabía cómo entender el mensaje. Por eso él responde: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mientras que otros dicen: yo lo sé todo, yo tuve seminario, tuve estudio, tengo diplomas, tengo certificado, tengo títulos. El orgullo, pero no entienden el mensaje de Dios. Pero este hombre tenía un corazón profundo, un corazón sincero, y dice, y se humilla ante Dios, hermano. Por eso la palabra dice que el que se humilla será enaltecido. ¿Y cómo podré, dice, si alguno no me enseñare? Y no solamente eso, sino que le rogó a Felipe, hermano, para que se subiese con él y le enseñara. Qué bonito cuando alguien le dice: hermano, no entiendo este mensaje, no entiendo esta porción de la palabra, ¿me podría usted explicar? Yo sé que usted es una persona de Dios. ¿Qué usted entiende en este mensaje? Personas humildes, lo que Dios quiere. Pero hay personas tan orgullosas que no se doblegan ante Dios y no se humillan, y prefieren vivir en una vida errónea, en una vida espiritual derrotada. Por eso muchos, hermanos, no entienden lo que leen, aunque estudian mucho, pero no entienden lo que leen. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y empieza este siervo de Dios, Felipe, hermano, a explicarle lo que significaba el verso de Isaías. Y el pasaje que decía era en el verso 32. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Aquí en este verso, hermano, está hablando de Jesucristo, que como oveja fue llevado al matadero, a la cruz del Calvario. Él no protestó, él no argumentó nada en contra de sus enemigos, sino que él fue sumiso para ofrecer su vida por usted y por mí. Y como un corderito, usted ha visto a los corderitos, a las ovejitas, a las borreguitas, cómo las trasquilan. Agarran las tijeras, las amarran. Aunque usted ponga un lazo en su cuello, ellos no protestan, no gritan, no balan, no sienten dolor aparentemente. Mientras que usted agarra un chivito, un marranito, una vaca, un becerrito, no olvide, lo deja sordo. Se la pasa grite y grite y grite y grite, no para de gritar. Pero la ovejita es humilde, sumisa. Por eso así Jesús fue llevado, dice la Biblia, como un corderito, manso. No protestó, no abrió su boca. De este profeta Isaías está hablando de Jesucristo. Y este mensaje tan sencillo, el etíope, este funcionario religioso, no lo entendía. Por eso usted puede escuchar que se para a alguien en su iglesia, en su congregación, y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de mi casa y la defiende. Y llega un ladrón y se la roba. Llega un asesino y mata a una persona de ahí. Llega alguien y hace unas tremendas cosas horripilantes, hermano. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová no estaba ahí. Porque esa promesa no se hace valer si esa persona no entiende el mensaje. Muchos dicen: Jehová mi pastor y nada me faltará, y todo les falta, porque ellos leen pero no entienden la palabra. Otros dicen: someteos pues a Dios y el diablo irá. Resistir al diablo y el diablo irá. Y el diablo no huye, nunca lo deja en paz. Siempre están que el diablo y que el diablo.
porque han leído una promesa grande de Dios, pero no la entienden. Y si usted lee algo, hermano, que usted no entiende, esa promesa no se va a hacer valer en su vida. De nada sirve. Acuérdese que Jesús dice: la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu da vida. Alabado sea Dios. Y dice que una mente carnal no puede entender, no puede percibir las cosas que son de Dios, las cosas espirituales. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que la próxima vez que usted escuche un mensaje, sea en cualquier lugar, usted sepa entenderlo. Pida a Dios entendimiento. Porque yo he visto predicadores, hermano, que dan mensajes tremendos. He sido testigo que dan pastores, hermano, mensajes de Dios, y la gente sigue igual de sinvergüenza. La gente sigue igual de holgazana. La gente sigue igual, no hay cambio, hermano, en ellos. ¿Por qué? Porque ellos solamente escuchan, solamente leen, pero no entienden la palabra. ¿Qué dice la palabra? Tú que hablas de no robar, robas. Tú que hablas de no adulterar, adulteras. ¿Por qué? Porque esos hombres solamente leen la palabra, pero no la entienden. Alabado sea Dios. Y cuando tú no entiendes algo, tú no lo puedes practicar. Y si no lo puedes practicar, dice la palabra, que no ser solamente oidores, sino hacedores, para practicar la palabra de Dios. Así que si no entendemos la palabra, olvídese de hacerla. Y este hombre, hermano, mientras que había un hombre que perseguía a la iglesia, mientras que había un hombre que mataba a los cristianos y no entendía el mensaje de Dios, porque Saulo también era un religioso. Saulo también leía la Biblia, él también cargaba una Biblia, pero él no entendía la palabra de Dios. Porque en la palabra dice que no debe matar, no debe robar, no debe adulterar, no debe hablar mal de los demás, y era lo que Saulo hacía, y hasta cosas peores. Pero él solamente la leía, no la entendía, y como no la entendía, no la practicaba, y como no la practicaba, la luz de Cristo no estaba en él. Pero había un hombre que sí practicaba la palabra. Había un hombre de Dios que había creído a Jesucristo, y uno de ellos fue Felipe. En medio de la persecución, en medio del hostigamiento, en medio de la cárcel, en medio de amenaza de muerte y de vituperios, él descendió a Samaria predicando a Cristo. Aunque él mismo sabía, hermano, que por esa razón podrían matarlo, él había entendido que para él el morir era ganancia, y que para él el vivir era Cristo, como Pablo después lo dijera, alabado sea Dios, que para él vivir, él era Cristo. ¿Sabe que Saulo, hermano, después de que se convirtió a Jesús y Cristo Jesús, Dios, le cambiara el nombre a Pablo el apóstol, él ahora decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Fíjense la palabra que dijo Pablo, y la palabra él la vivió, porque esas palabras que él decía las entendía. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él leía esa palabra y él la entendía. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa palabra la leía él, y esa palabra él la vivía y la entendía. Mientras que otros dicen: alabado sea Dios, todo lo separan, hermano, enfrente, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cualquier cosa lo derriba, y ay, no puedo. ¿Por qué no fue? Por esto. ¿Por qué se salió? ¿Por qué acá? ¿Dónde está el que le fortalecía? ¿Dónde está ese poder de Dios? Porque no supo entender lo que él leyó. Este hombre leía una y otra vez sobre Isaías, hablaba del cordero, hablaba de la ovejita, hablaba de este siervo de Dios, pero no entendía lo que leía. Por eso se acerca Felipe. En otras palabras, el mismo Espíritu de Dios le dice: ¿entiendes lo que lees?
De nada le servía a este etíope, hermano, a este eunuco, de nada le sirvieron los servicios, de nada le sirvieron los sacrificios, ni la ofrenda, ni los holocaustos que llevó. De nada le sirvió estar sentado en la silla, porque él no entendía el mensaje. Él no sabía entender lo que Dios quería para él. Como muchos no entienden lo que Dios tiene para sus vidas, porque no saben, no entienden lo que están leyendo. Den un aplauso a Dios en esta tarde, aleluya. Estamos hablando de este tema. ¿Entiende lo que lees? Alabado sea Dios. Y tenemos un lema, hermano, aunque somos pocos en este lugar, en esta casa de alfarero, de que el tiempo que Dios nos dé en este lugar, cada minuto, hay que dedicarlo a la enseñanza, hay que dedicarlo a la sabiduría. Alabado sea Dios, porque ese Dios grande y maravilloso que dio a su Hijo en la cruz del Calvario es el que nos da la revelación de su palabra, es el que nos da el privilegio de entender su mensaje. Por eso, hermano, cada mensaje en este lugar es para que usted lo entienda. Cada mensaje estudiado, predicado en este púlpito es para que usted, primeramente yo, pueda entender lo que Dios tiene para mi vida. Porque muchos predican solamente porque saben, pero no entienden lo que leen. Este hombre, hermano, leía porque él sabía leer. Él sabía leer, pero no entendía. Muchos predican porque saben predicar, pero no entienden lo que están predicando. Muchos enseñan lo que enseñan, pero no saben lo que están enseñando, porque no entienden lo que están enseñando. Alabado sea Dios. Y empieza Felipe, hermano, a darle una serie de estudios. Y le dice en el versículo 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, hermano, fíjese, cuando un hombre de Dios le explica, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él no sabía, fíjese. Él no sabía si de esa oveja, de ese corderito. Dice, dime si es de Isaías o de alguien más. Él no sabía lo que estaba leyendo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es que, hermano, para que la persona entienda el mensaje de Dios, hermano pastor, para que Dios entienda, para que nosotros entendamos el mensaje de Dios para nuestra vida, tienes que predicar el evangelio de Jesucristo, tienes que predicar la resurrección de Jesús, tienes que predicar el evangelio, el santo evangelio que fue con los apóstoles, para que ellos entiendan, los que te están escuchando. Muchos pierden el tiempo en otras cosas que no son evangelio, que no son palabra de Dios. Por eso la gente, cuando se le enseña palabra de Dios, no entiende. Dice, ¿dónde está ese versículo, hermano? Ay, mire, hermano, yo ni sabía. ¿A poco dice eso, hermano? Sí, porque hay asalariados, hermano, que le cortan a la palabra. Por ejemplo, ese versículo que dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Muchos le mochan al versículo y dicen, resistir al diablo y él va a huir de ustedes, pero no enseñan la otra mitad. Y cuando usted le dice completo el versículo, dice, ¿dónde? ¿A poco dice eso, hermano? Pero mi pastor dice, no, mi pastor no dice todo eso. O sea, hermano, la persona habla lo que no entiende. Este eunuco habla, él leía en voz alta, porque hasta Felipe escuchó, hermano. Cuando él se iba acercando, este eunuco no leía en su pensamiento como usted y como yo. Él leía en voz alta. Dice la palabra que Felipe escuchó cuando él se acercaba de lo que estaba hablando el profeta Isaías. Es cuando él le dice, ¿entiende lo que está leyendo? Fíjese. Porque muchos se la dan, hermano, de elocuentes, de seminaristas. Es que yo tengo un título
título del tamaño de una llanta de carro, es que yo tengo un diploma, es que yo me lo gané con 5 años. Eso no te va a hacer entender la palabra de Dios. Quien te va a hacer entender la palabra de Dios se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Jesucristo, que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El que tiene el Espíritu Santo es el que discierne. El que tiene el Espíritu Santo es el que recibe la palabra y su revelación. Entonces Felipe abrió su boca, hermano, y empezó a contarle chismes. ¿Verdad que no? Entonces Felipe abrió su boca, hermano, y empezó a contarle las últimas noticias de la otra iglesia. Tampoco. Dice que él abrió su boca y comenzó, desde esa escritura, le empezó a hablar del Evangelio de Jesús. Y cuando Felipe, hermano, le aclaró la vista a este hombre nació en su corazón. Porque dice la palabra que cuando usted cree en Jesús, dice que de su interior, del interior de usted, van a correr ríos de agua viva. Ríos de agua viva corrieron por dentro de este eunuco. Y él empezó a decir: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjese, hermano, no fue Felipe que le dijo: tienes que bautizarte para que seas salvo, o porque si no te vas a morir, te vas a ir al infierno, te vas a condenar si Jesús viene, como muchos dicen. No, fue el mismo espíritu que tenía Felipe, ahora le estaba ministrando el mismo espíritu que no tenía, pero que ahora tenía este eunuco, y le dice que se bautizara. Y de él nació el bautizarse, hermano. Vio un charco de agua, vio una presa, una laguna, yo qué sé, pero él dice: mira, allá hay agua. Dice que él mandó parar su carro, mandó parar el carruaje y dijo: mira, allá hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dice en el 37: bien puedes, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjese lo que dice la palabra, hermano. El eunuco, el etíope, no dijo: sé que Jesús es Dios. Dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una persona que se bautiza es porque cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y muchos confunden esta porción. Ese es otro tema. Alabado sea Dios, que más adelante daremos. Pero este hombre, hermano, podría decir: lumbrera es tu palabra mi camino. Alabado sea Dios. Él podía decir con esa libertad, porque ahora él tenía la luz de la enseñanza. Ahora la enseñanza que le había dado Felipe venía a alumbrar las tinieblas en que él se encontraba. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Alabado sea Dios. Así que este hombre, hermano, de religioso pasó a ser un creyente ferviente de la palabra de Dios. Este hombre tenía hambre, tenía deseos de conocer a Dios. En Mateo capítulo 5 verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y este hombre religioso fue saciado, hermano, porque él tenía hambre, él tenía deseo de conocer la palabra, pero no podía porque no había quien enseñara. Es como hoy en día hay muchos que quieren aprender de la palabra de Dios. Muchos quieren conocer lo que es el Espíritu Santo. Muchos quieren conocer quién es Jesús. Muchos quieren conocer lo que es la presencia de Dios, pero no lo pueden conocer. Lo leen, pero no lo entienden, porque no hay quien les explique. Y se arriban a una sinagoga, se arriban a una congregación, que el primer impío, el primer demonio es el pastor y la esposa. A buen lugar usted se arrimó. Ahí usted no va a aprender nada. Usted a lo que va a aprender ahí es cómo robar, cómo adulterar, cómo fornicar, cómo hacer fraude, cómo
hacerle mal a su prójimo y etcétera, etcétera. Pero nunca usted va a aprender a santificarse en ese lugar, porque no hay personas capacitadas que le enseñen a usted. Imagínense, hermano, si este etíope hubiera caído en las manos de Saulo de Tarso, otro tema sería, ¿verdad que sí? Si fuera por ahí, vamos a poner el ejemplo, hermano. El etíope va en su carruaje leyendo en el libro de Isaías sobre el corderito que fue inmolado en la cruz del Calvario y que no abrió su boca. Y si se le acerca a Saulo de Tarso, hermano, lo que Saulo de Tarso va a hacer, le va a torcer la cabeza ahí. Lo va a amarrar de pies y manos y se lo va a llevar, hermano, y lo va a encerrar en la cárcel por estar leyendo la palabra de Dios. ¿A cuántos nos persiguen por leer la palabra de Dios? ¿A cuántos nos critican por predicar la palabra de Cristo Jesús? Pero como el etíope cayó en buenas manos, cayó en las manos del alfarero, cayó en manos del Mesías, de Jesús, del Espíritu Santo, alabado sea Dios. Y cuando usted llega a un lugar, hermano, donde la palabra se enseña, esas tinieblas que usted tiene se van a ir en el nombre de Jesús. Las dudas que usted tenía se van a disipar, alabado sea Dios, porque la luz, hermano, la enseñanza es luz. Alabado sea Dios. Pero hay buenas personas, hermano, que quieren aprender como este hombre, pero nunca aprenden, ahí están, porque no hay quien les enseñe. Lo único que se les enseña ahí es cómo pecar, cómo adulterar, hermano. Se les enseña cómo fornicar, se les enseña cómo hacer maldades. Lo mismo que se enseñaba en Sodoma y Gomorra. Ahí no se enseñaba nada bueno. Ellos ofrecían sacrificios a Dios Jehová, pero hacían puras maldades, porque no entendían lo que leían. Y cuando una persona no entiende lo que lee, no va a obedecer lo que está leyendo. Alabado sea Cristo Jesús. Porque muchos, hermanos, van a estar en tinieblas como este eunuco. En el capítulo 3 del libro de Juan, versos del 19 al 21 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aunque hay muchos, hermanos, que no entienden lo que leen, cuando usted les explica lo que significa realmente, hermano, la escritura, ellos no la van a querer entender, no la van a querer aceptar, hermano, porque entonces eso va a alumbrar. Es como si a usted un ladrón está robando en una casa y usted se acerca con una lámpara. Oye, te quiero ayudar, mira, te voy a alumbrar. No, cállate de aquí, me van a ver. Apaga esa luz. Apaga esa luz, muchacho, que me va a venir la policía y me va a mirar. Así también, por eso dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A muchos sí entienden la palabra, pero les gusta más hacer lo malo que hacer lo bueno. Y dice: ay de aquel, dice la palabra, que a lo bueno dice malo y a lo malo bueno. Bendito Dios. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué, hermano? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este eunuco, hermano, él estaba en tinieblas, pero él aceptó, él reconoció sus faltas. Es como cuando usted vino a los pies de Jesús y le dijo: Señor, sé que mis obras son malas, sé que mis obras no son agradables a ti, yo te pido me perdones. Dios le ha perdonado a usted. Usted reconoce, pero hay personas que no quieren reconocer lo que es la falta, lo que es el pecado delante de Dios. Alabado sea Cristo. Vamos a continuar, ya casi estamos finalizando, hermano. Aunque este hombre era un religioso, en el verso 27, él quería escuchar del evangelio, hermano. En el verso 27 del mismo capítulo 8 de Hechos, nos dice que él quería escuchar. Vamos a leer el 27.
dice, entonces el que maltrataba, 8:27, dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Fíjese, esta persona venía a adorar o venía de adorar a Dios. Hay personas dispuestas, hermano, que tienen un corazón dispuesto para adorar a Dios. Ellos tienen un corazón sincero para adorar a Dios, para buscar a Dios. Por eso dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este hombre, aunque él no entendía la palabra, aunque él no entendía lo que leía, él seguía buscando a Dios. Y dice la palabra, el que busca halla, el que pide recibe, el que llama se le abrirá. Alabado sea Dios, el que llama se le abrirá, dice Jesús. Este hombre busca la verdad de Dios. Este hombre buscaba día con día, hasta que un día Dios le envió un siervo y le empezó a hablar de la palabra de Cristo Jesús. Y fue cuando él entendió el verdadero mensaje. Oh, gloria a Dios. Es que si vamos a un lugar, hermano, vamos a una congregación, usted está asistiendo a un lugar, usted escucha el mensaje y se sale igual, mire, ya no vaya a ese lugar porque usted nunca va a entender nada. Es como si usted está estudiando enfermería, usted está estudiando, vamos a suponer, medicina. Usted estudia un año, lo reprueba, estudia otro, lo reprueba, porque usted no está entendiendo lo que está leyendo, no está entendiendo el mensaje. Así que si usted va a un lugar, está recibiendo mensaje y no los entiende, se sale igual, se sale peor, su vida está frustrada, su vida es una derrota, una enfermedad, hermano, ya no vaya a ese lugar, se está enfermando. Usted no está entendiendo. Vaya a un lugar donde se enseña la palabra, porque si el eunuco hubiese ido a la congregación de Saulo de Tarso, ahí se va a morir, ahí no va a haber sanidad. Con Saulo, hermano, no había liberación, con Saulo no había profecía, con Saulo de Tarso, hermano, este religioso, él no tenía sanidad. Pero este hombre se arrimó a Felipe, es decir, Dios lo arrimó para que él pudiera entender el mensaje de Dios. Es que nosotros tenemos que estar asistiendo a un lugar donde se nos enseña la verdad, donde nos predica la verdad, y no solamente eso, sino que yo pueda decir, Señor, estoy entendiendo el mensaje. Señor, tú dices que no debo adulterar. Señor, lo he entendido, no voy a adulterar. Señor, tu palabra me enseña y tú dices que no debo mentir. Señor, no voy a mentir porque sé que me voy al infierno. Eso es entender la palabra, hermano. Eso es entender lo que usted lee. Mientras que muchos leen que los mentirosos se irán al infierno, hermano, y siguen mintiendo. ¿Por qué? Porque solamente lo leen, como el eunuco, pero no lo entienden. Y cuando usted lee algo que no entiende, hermano, no lo va a practicar, no le va a dar un beneficio, no va a bendecir su vida. En esta tarde, hermano, póngase de pie en el nombre de Jesús. En otra ocasión continuaremos con este mensaje. ¿Entiendes lo que lees? Alabado sea Dios. Damos gracias a Dios, hermano. Dios le bendiga en esta tarde y Dios le guarde.